Bienvenidos a Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo, con Gabriel Furman. Un ingrediente que no puede faltar en tu vida. Una instancia de aprendizaje, autoconocimiento y reflexión para transformar tu liderazgo empresarial, tu propia maestría personal, tu autoconfianza y tu forma de comunicar. En este espacio aprenderemos herramientas de innovación personal que puedes llevar a la práctica de forma inmediata en tu vida profesional y personal. Te invitamos a este delicioso y aromático viaje de inspiración para la acción, donde podrás saborear hoy lo que lograrás ser mañana. Los ingredientes ya los tienes. Ahora llegó el momento de descubrirlos y pasar a la acción. La mesa está servida. Sean bienvenidos. Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que se llama Sazonando tu Liderazgo. Este es un podcast que nació el año pasado, el año 2020, que es un podcast orientado a entregar herramientas accionables de liderazgo pragmático. No solamente hablar de liderazgo, sino que entregarte a ti herramientas accionables para desarrollar, potenciar tu liderazgo, tu comunicación y el trabajo en equipo. Estamos ya pasados los 75 episodios, si no me equivoco. Estamos avanzando rápidamente, grabando casi 2 episodios a la semana. Siento como que fue ayer recién que celebré el episodio número 50 y ya me estoy acercando al número 100, así que ha sido un camino muy entretenido, con mucho aprendizaje, y gracias también a ustedes por estar conectados, escuchando este episodio. También los quiero invitar a inscribirse en mi canal de YouTube. Si me buscan por mi nombre, Gabriel Furman, van a poder encontrar ahí las grabaciones de episodios anteriores en formato video, no solamente audio, sino que video. Entonces, aprender así de los extraordinarios invitados que he tenido en el pasado. Mucha gente me ha preguntado acerca de mi libro, cómo conseguirlo, y justamente les quería contar que acá está. Sí, acá está. Créete el cuento, así se llama mi libro, Créete el cuento. Este es un libro que desarrollé y terminé de escribir hace aproximadamente unos 4 o 5 meses. Se llama Créete el cuento. Y lo que propongo en el libro es un método de 3 pasos para gestionar tus miedos, accionar y lograr resultados sorprendentes. Así que les dejo invitados a, si quieren saber más acerca de mi libro, pueden encontrarlo en mi sitio web que estoy mostrando ahora, que es gabrielfurman.cl, para poder acceder a toda la información que necesitas acerca de mi libro. En este episodio tengo el placer y el honor de poder contar con una invitada muy especial, con Andrea Donaire. Así que, Andrea, yo te quería dar la bienvenida a un nuevo episodio de Sazonando tu Liderazgo. Hola Gabriel, muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantada de estar acá con ustedes. Gracias por conectarte. Entiendo que estás en el sur de Chile, así que gracias por la flexibilidad de conectarte con nosotros y tener también la generosidad de compartir tus experiencias y conocimientos en este podcast. Yo quería comenzar la conversación antes de entrar directamente al tema de la confianza, la neurociencia de la confianza en los equipos. Quería preguntarte a ti, personalmente, ¿cómo llegaste al mundo del tema de la confianza? Ay, mira, para mí fue una vuelta larga, porque yo no llegué a esto del coaching y a lo que hago ahora rápido en la vida, sino que primero salí del colegio, estudié ingeniería en sonido, nada que ver, esa es mi carrera de origen, y terminé la carrera y todo, y después trabajé mucho tiempo en distintas empresas, en multinacionales, empresas familiares, como que tuve ahí un recorrido. Y yo siempre, tuve jefes buenos, jefes más o menos, jefes malos, en términos de liderazgo, ¿no? Yo siempre pensaba así como, mentira que esta es la única forma de hacer las cosas. Tiene que haber mejores formas de trabajar con las personas, de lograr trabajar en equipo. Y también siempre la comparación, porque la primera experiencia laboral que yo tuve un líder que era súper
bacán. Era un tipo con otra mentalidad y siempre tuve esta comparación, ¿no? Esta cosa de que yo sabía que tendría que haber mejores formas de liderar. Y tuve experiencias bien fomes también, la pasé no muy bien en algunos trabajos y ahí como que llegué a una crisis vocacional en algún momento que dije, ya, no puedo seguir haciendo yo cosas que no me hacen sentido porque trabajaba mucho en áreas comerciales, en ventas, y no era lo mío. Yo en algún momento empecé como a conectar también con qué era lo que yo quería. Y ahí llegó el coaching a mi vida, me metí a la certificación de coaching, después sentí que me faltaban algunas herramientas más para desempeñarme en organizaciones, entonces hice un magíster, que estábamos conversando justo antes de entrar, que hicimos el mismo magíster con Gabriel en años distintos, pero ahí tuve como más herramientas también para trabajar en lo organizacional y después de un tiempo leí un libro que me interesó mucho, que se llama The Trust Factor, de Paul Sack, el factor de la confianza, en el fondo, y conocí como todas las investigaciones que él había liderado en cuanto a qué pasa desde la neurociencia con nosotros los humanos cuando confiamos y cuando no confiamos, y qué cosas podemos hacer en los equipos para potenciar esa confianza y también por qué es importante, porque sí impacta en resultados, solo que muchas veces, bueno, todavía no hay tanta información y sobre todo a nivel chileno, latinoamericano, no tenemos tantos datos, ¿no? Pero algo hay, entonces dije, esto es genial, es como el puente entre la ciencia y lo práctico y averigüé, me metí así de busquilla nomás y me certifiqué para aplicar y certificar en las herramientas que a partir de ese modelo Polsac desarrolló con una empresa que se llama Envicia Learning. Entonces ahí empecé como a estudiar, bueno, eso fue como empecé, pero a mí el tema de la confianza me interesa también más ampliamente, entonces he leído harto del tema, me gusta mucho, creo que es algo que hace mucha falta y que yo desde mi experiencia lo viví, viví la falta de, ¿no? Y sé lo que se siente trabajar en equipos donde no hay confianza. Entonces, creo que me gusta también dar el granito de arena ahí para que vayamos transformando un poco esas situaciones y bajando estas cosas como científicas, ¿no? Que de repente están tan reservadas para el mundo académico, e ir viendo cómo las aplicamos en la realidad, en nuestra cotidianidad. Y así llegué al tema de la confianza. Eso fue como lo que Oye, me gracias llevó. por contar esa historia y como tu camino de cómo llegaste a este tema, que para mí también Uh-huh. personalmente es algo esencial y creo que es un tema que trabajo en mí a diario. Es decir, creo que por lo menos la Uh-huh. forma en que lo veo yo es la confianza personal y justamente en parte por eso decidí escribir mi primer libro sobre ese tema, como creerte el Sí, me cuento, encantaría que es como leerlo. desarrollar la confianza. Uh-huh. Eh, Sí, y creo que es algo que se trabaja como que a diario. Yo creo que hay muchas oportunidades que me perdí en mi vida, quizás con menos experiencia, pero poco a poco yo creo que justamente como la experiencia, el ver los éxitos y aceptarme como un ser imperfecto con ganas de crecer y mejorar diariamente, me ha sido súper, súper importante. sí, de todas maneras. Y bueno, ahí la confianza es algo tan bonito y tan que lo podemos explorar desde distintos lados, ¿no? Porque un ángulo que a mí me gusta mucho, también trabajo harto en ese sentido de la autoconfianza, ¿no? De cuánto yo me conozco y como dices, me creo el cuento. Y también está lo otro que es interpersonal, es cómo yo construyo confianza con otros y voy como abonando este campo social de confianza, ¿no? Que es algo Ya, me que como encanta. que está en mí, está en ti, pero existe entre medio, es como raro. Me encanta porque me gusta Eh, que hace la distinción entre como la confianza personal y la confianza que quizás, no sé, yo me atrevería a llamarla como relacional o en sistemas y en claro, equipo. Yo interpersonal, quería, sí, sí. interpersonal, me encantó eso, me encantó. Oye, yo necesito Uh-huh. hacerte la pregunta entonces, cuando hablamos de confianza, cuando tú hablas de la confianza desde la neurociencia, de lo que tú has aprendido, ¿cómo la podrías definir? Es que como te decía, hay distintos lentes. A mí no tengo una definición así como tan puntual para darte, pero hay una cosa que a mí me abrió como mucho la comprensión de esto de la confianza interpersonal,
que es de José Andrés Murillo, que él es filósofo, estuvo candidato a constituyente hace poco, es de la Fundación para la Confianza. Él tiene un libro muy lindo que se llama Confianza Lúcida y habla de la confianza como algo que no lo puedes ver y no lo puedes tocar, ¿cierto? Pero te das cuenta cuando está y te das cuenta cuando no está. Y en ese sentido la confianza es como la luz. Le decía, tú no puedes ver la luz, pero la luz te permite ver otras cosas, ¿cierto? Entonces la confianza es como un poco, también uno se da cuenta cuando está y cuando no está. Y te permite otras cosas, te permite vincularte, te permite trabajar coordinadamente con otros, te permite ser vulnerable. La vulnerabilidad es una parte súper importante ahí también, ¿cierto? De ir creando estos ambientes que sean psicológicamente seguros, en los que yo no tengo miedo de ser quien soy, que puedo Ya, ser yo misma. muy interesante. Entonces, en la confianza interpersonal son espacios de seguridad psicológica donde puedo ser quien soy. Antes de entrar quizás en la confianza interpersonal, quizás quería detenerme un poco y hacer foco en la confianza personal. Entonces tú dijiste que es difícil como saber, o sea, definirla, pero cuando está, se nota que está, algo así, ¿no es cierto? Claro, Y entonces, sí. por ejemplo, si pensamos, ¿cómo se expresa una persona que tiene confianza? ¿Cómo se nota eso? Yo creo que esa es una vivencia súper interna. Y ahí, bueno, hablando de definiciones, a mí me gusta una definición de autoconfianza que habla de que es la disposición a tomar pasos, ¿sí? A tomar acción, aunque el resultado sea incierto. A veces pensamos que cuando nosotros confiamos en nosotros mismos es como porque estamos seguros que nos va a ir bien, que lo que vamos a hacer nos va a resultar. Y no tiene que ver con eso, porque siempre hay incertidumbre. Yo puedo intentar cosas que no me resulten, pero la autoconfianza se nota en que estoy dispuesta o no a tomar esos pasos, ¿sí? Entonces, no es que la autoconfianza sea ausencia, por ejemplo, de miedo, no es ausencia de nervios, no es como que uno sea así, ay, el canchero y que está listo para todo, no es eso. Es como cuánto estoy dispuesta a actuar, más allá de esa inseguridad o de lo que mis patrones habituales de emocionalidad me digan. Mm. Por ahí va como yo lo tomo, no sé, ¿cómo lo ves tú? Te devuelvo la pregunta porque sé que también tú has trabajado en esto, entonces construyamos. Ay, me encantó lo que dijiste. Gracias por compartirlo. Creo que hay tantas cosas ahí que quiero destacar, pero si me devuelves la pregunta, para mí la confianza es las ganas de querer hacer algo y a pesar de tener miedo, voy y actúo con el miedo. Una vez le Eso, pregunté eso. a Tal Ben Shahar, que es un proceso, se hizo famoso enseñando en Harvard. Entonces, hace tiempo se hizo Uh-huh. famoso porque enseñó como el primer curso de psicología positiva en Harvard. Y yo le pregunté justamente mientras estaba escribiendo mi libro, le pregunté a él, como, si tengo miedo a hacer algo, ¿qué hago con el miedo? Porque él me impide actuar. Entonces me dijo algo que me encantó. Me dijo, Claro. you take the fear with you. Llevas al miedo contigo. Es como, miedo, Eso. hay algo que me está frenando, tú me estás frenando, tengo miedo a quizás cómo va a salir, qué van a decir los otros, chuta, ¿qué pasa si no lo hago bien? Tiene que ser Mm, perfecto. Son cosas que yo me decía y me sigo diciendo a veces, son las cosas que me frenan. claro, Entonces, sí. cuando Tal Ben Shahar me dijo, lleva el miedo contigo, fue súper Me encanta. transformacional porque no es, no es como dejar esa emoción de lado, sino que ven conmigo, actuamos de forma imperfecta, que es lo que propongo en el libro, el poder de Claro, la acción imperfecta, y ejecuto. sí. Sí, totalmente. Súper de acuerdo, alineado con lo que yo pienso. De hecho, hay una frase que dice, si tienes miedo, hazlo con miedo. Es como lo mismo. ¿No? No es, a veces hay como una fantasía, ¿no? De esto de no tengas miedo y que creo que desde la positividad tóxica hay personas Sí. también que trabajan en esto del desarrollo personal que lo impulsan harto, así como, tú puedes con todo, es como un empoderamiento de cartón, de hecho me carga la palabra empoderamiento, pero salgamos un poco de esa fantasía de que podemos vivir sin miedo, si somos humanos, el miedo es una experiencia humana, no, es parte de la vida.
El tema es cómo nos hacemos cargo de ese miedo también y decir, ok, yo siento miedo, el miedo no me tiene a mí, ¿no? Yo lo tengo, yo Sí. lo manejo, yo decido. Mm. Oye, y tú desde tu Sí. perspectiva, ¿de qué crees tú, o desde tu experiencia quizás personal también en tu viaje de aprendizaje, de qué nos perdemos cuando no tenemos autoconfianza? Uf, nos perdemos de tantas cosas, de desarrollar nuestro potencial principalmente, yo creo. Mm, Por un lado, el potencial claro, cosas que podemos hacer, pero también nos perdemos de la autenticidad, que es esto del ir siendo nosotros mismos. Cuando no trabajamos en esto de la autoconfianza, efectivamente muchas veces empezamos como a vivir en torno a las expectativas de que los demás o que la sociedad tiene de que nosotros seamos, como muy atrapados en el deber ser y en esto en la idea del éxito que tenemos, ¿no? O que nos venden de qué es el éxito. Entonces, y sobre todo nos perdemos la capacidad de elegir conscientemente como cuál es la vida que queremos, creo. Porque una parte súper importante de la autoconfianza es como esto de la autoconciencia de dónde estoy y hacia dónde quiero dirigir mi vida. ¿A dónde voy? Si no tengo eso, vivo como en automático, vivo como en la inercia. Entonces nos perdemos todo eso. Y en muchos casos también creo que nos perdemos hartas opciones de disfrute también. De ir, sentir estas emociones positivas, de ir haciendo cosas, de ir logrando cosas, de disfrutar de lo que hacemos, de estar en el presente, porque también cuando nos falla la autoconfianza muchas veces estamos muy en la ansiedad, muy en el futuro, muy pensando en sí. qué es lo que va a pasar, qué es lo que van a pensar de mí, qué es lo que... Y eso nos saca del presente también. Entonces, uy, hay tantas cosas. Sí. Oye, te Muchas, quería pedir muchas. solamente si podrías como separar un poquito el micrófono de tu audífono. Ahí sigue De, sonando esta cuestión. yo Lo creo que... lamento. Ya lo voy a Ahí, tener ahí, ahí ahí, con la ahí, mano. ahí ¿Ahí? está, eso es, ahí Ya, está. súper. Sorry. Gracias. Tengo otro micrófono, no lo traje, entonces, Está bien, sorry. ahí te escucho súper bien. Me gustó Ya. mucho que lo conectaste el tema de la autoconfianza con la acción. Como que entendí algo así, como que la autoconfianza Mm, tiene que ver con que acciono con el miedo sin de alguna exacto. forma Ujú, dejar de escuchar esa emoción, sino que la escucho, la siento y con eso voy y actúo. Em, ujú. Antes de pasar a la confianza interpersonal, Sí. te quería preguntar, si una persona tiene miedo a actuar por el qué dirán o qué pasa si no lo hago bien, a mí me pasa mucho, por ejemplo, como director de la escuela de coaching, cuando los alumnos tienen que empezar a hacer sus primeras sesiones de coaching, están súper, súper nerviosos, lo cual es normal. Y muchos de ellos, por ejemplo, no se atreven a Sí. hacer esa primera sesión de coaching porque están siendo evaluados y qué van a decir y tengo que hacerlo bien. eh, Mm, y es normal, obviamente es normal sentir, creo yo, ese miedo cuando estamos sí. siendo evaluados. Eh, ¿Cómo crees tú que una persona pasa como de ese miedo que nos inmoviliza a la acción? Mm. Yo creo que hay una parte importante como de escudriñar en el miedo, porque el miedo no en todos los casos nos inmoviliza, en muchos Mm, casos no. Y también desde la neurociencia se dice que cuando el miedo te paraliza es porque la amenaza es como de un riesgo vital, que tu vida está en peligro. Y bueno, nuestro cerebrito a veces interpreta mal las amenazas y piensa que hay amenazas vitales que no lo son, ¿no? Entonces, creo que ahí también la parte racional nos puede ayudar harto a explorar, bueno, ya, ¿y a qué le tengo miedo? Y ahí uso una estrategia media contraintuitiva que es, bueno, ya, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Chuta, lo peor que puede pasar es, no sé, pues en el caso del coaching y esto, quizás lo peor es como, a veces tenemos miedo de dañar al coachee cuando estamos empezando, ¿no? Ese puede ser uno de los miedos detrás, o que me reprueben, también puede ser otro. Ya, y entonces, ¿qué vas a hacer si pasa ese peor de los casos? Tener un plan. Chuta, ya, si le embarro y digo algo que no corresponde, ya, ¿qué puedo hacer? Bueno, ya pido disculpas.
pido disculpas y trato de reparar la relación con la persona, ¿no? O ofrezco otras formas de reparar. O si me reprueban, ¿qué hago? Bueno, lo intento de nuevo y aprendo, ¿cierto? De lo que aprendí. Entonces, cuando uno va creando caminos y como planes B, del peor de los casos, es como que se vuelve un poquito más abarcable esa amenaza y uno se da cuenta que no me voy a morir, ¿sí? Y si no me voy a morir, no me paralizo. Entonces, ahí es un poquito más fácil quizás tomar esos pasos. Pero sobre todo, yo creo que es súper importante no arrancar del miedo, como siéntelo, míralo. Si se ve un monstruo que te asusta, bueno, mírale esos pelos y esos dientes grandes que tiene el monstruo. ¿Cómo es? Me encantó eso que dijiste Eso, yo me acuerdo de haberme como, sentido así. como estrategia concreta. Eso como la pregunta me parece fascinante. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eh, Claro, yo, por ejemplo, creo que lo que a mí me ha servido, además de usar esa pregunta muchas veces, es accionar de forma imperfecta, que es de hecho la estrategia que yo propongo en el libro. Es el poder de la acción imperfecta. Yo creo que la forma más potente de gestionar el miedo es actuando. Es increíble cómo el fantasma antes de la acción es mucho más grande que el fantasma después de la acción. Es decir, que la acción imperfecta lo que hace es que exacto. inmediatamente le quita poder a ese miedo fantasioso, imaginario. Es increíble. Entonces no va tanto, por lo menos desde mi perspectiva, por un camino más como cognitivo, como a ver, desafiemos cuáles son esos pensamientos que podrían estar bloqueándote, que también es un camino. Lo que yo propongo en el libro es como el poder de la acción imperfecta, es decir, actúa dentro de un contexto seguro, ¿sí? Actúa de forma imperfecta y es increíble cómo la ansiedad y el miedo suele perder poder frente a una acción imperfecta. Ese es un camino que yo también estoy tratando de explorar. Claro, es que ahí yo creo que también es como, ¿por qué buscar la perfección? Si tú buscas la perfección, a lo mejor nunca te vas a atrever a hacerlo porque es algo que no, ya de partida es imposible. Entonces, si yo me amigo con la idea de que lo importante es hacerlo, ni siquiera hacerlo bien, la primera vez a lo mejor no lo vas a hacer bien. Lo importante es hacerlo. Entonces, aunque salga mal, y después ir aprendiendo en el proceso. Pero eso es algo que uno, como que ya, uno lo puede entender desde la teoría, ¿no? Pero es en Mm. la cancha donde se ven los gallos, como dicen. Pues es ahí donde tú das el paso. Y todo empieza a ser más fácil con la práctica, si no hay otra. No hay otra. Sí, el tema Como, de la no sé práctica si creo que hay... sí. Ay, sí. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer videos, por ejemplo. La sufría, la sufría, la sufría, me demoraba horas en preparar la cuestión, horas en grabar un video de 3 minutos y cortaba así pedacitos, pedacitos, pedacitos. Y así fue al principio, estuve un buen tiempo como que me costaba y me demoraba muchísimo y ahora ya, bueno, tú me ves ahora hablando más fluido, pero es porque lo he hecho ya 1000 veces, pues. Mm. Y no es que no me diera miedo hacerlo al principio, si también me dio miedo y me dio vergüenza, me daba cosa publicar los videos porque, no sé, a lo mejor no eran lo que yo quería ver, pero lo hice igual. Y, y así se avanza. Me encantó Hay que y atreverse. Ahí me el tema del gusta. coraje es un Sí, tema. po, sí, po, sí, sí, coraje. Mm. El otro día leí una fórmula que también la cito en mi libro, la fórmula de ¿qué es el coraje? Uh-huh. El coraje es igual a miedo más acción. Claro, O sea, no hay coraje sin miedo. claro, Eh, claro. Porque el coraje es justamente actuar con el miedo. Sí, pues, exactamente. Y me gustó mucho esa fórmula. Entonces, coraje Ahí igual me, a miedo más acción. Sí, dale. sí, sí, total. Y ahí también en esa mezcla a mí me gusta mucho el trabajo que hace la Brené Brown. Sí. No sé si la ubicas. Ella habla mucho de la vulnerabilidad y también del coraje y de todas estas cosas. Entonces, yo creo que el gran aprendizaje también de esto es aprender a habitar esa vulnerabilidad, Mm. que es una especie de miedo, no es como una variedad del miedo. Es cuando yo me siento expuesto emocionalmente, cuando hay un riesgo asociado, ¿cierto? Y me siento así como, ay, se me aprieta la guata y pienso, bueno, ¿y qué puede pasar? Ese momento de vulnerabilidad, eh,
se pasa con el coraje. En el fondo tú eliges adueñarte de esa vulnerabilidad y traspasarla, ¿no? Pero viviéndola, no haciéndote el fuerte y queriendo evadirla. Claro. Es un bonito tema también para los que nos escuchan. Si quieren ahondar, vean las charlas TED de la Brené Brown, se las recomiendo. Sí, muy bien. El poder de la vulnerabilidad, ese es un gran tema y creo que está súper... Sí, está buenísimo. Oye, a propósito de eso, a la gente que nos está escuchando, les voy a dejar una pregunta para ver si se animan a dejar sus respuestas en los comentarios. Y no tengan miedo. O sea, si tienes miedo, por ejemplo, a contestar la pregunta que yo les voy a hacer ahora, si nos estás escuchando y tienes miedo a postear tu comentario, es exactamente una buena razón justamente para hacerlo. Si tienes miedo a hacerlo, hazlo. La pregunta que les quiero dejar a la gente que nos está escuchando es, ¿en qué área de tu vida te gustaría desarrollar una mayor o mejor autoconfianza? Entonces los invito a, si quieren, comentar y dejar sus comentarios en el chat de LinkedIn, o por donde nos estés escuchando, y veamos si podemos ir conversando también eso con Andrea. Oye, Andrea, yo quería pasar al tema de la confianza interpersonal en equipos de trabajo. ¿Cuál es la importancia de eso, de la confianza en los equipos de trabajo? Bueno, cada vez hay más evidencia, hay distintos estudios que van mostrando que la confianza es uno de los factores más importantes en el desempeño de los equipos. Y no solamente en el desempeño, porque a veces, claro, nos fijamos en la productividad y en estas cosas más concretas, ¿no? de rendimiento, pero también en el bienestar de las personas. Antes de ir a los números, es como invitarlos a pensar, a los que nos están escuchando y a ti también, a cómo se siente uno cuando trabaja en un equipo donde no hay confianza, por ejemplo. ¿Cómo ha sido en tu caso? ¿Te ha pasado, Gabriel, estar en un equipo donde no hay? He sentido ¿Y cómo se siente? estando como en reuniones donde, claro, donde no hay confianza, donde no hay seguridad psicológica, y lo que siento es como miedo a expresar lo que siento, miedo a expresar mis ideas, como una tensión en mis hombros también por, chuta, mejor no voy a decir esto porque puedo ser, entre comillas, castigado, o sea, no físicamente, pero puedo ser, de alguna forma puedo recibir un comentario, claro, que en realidad me hace dudar de mí y ¿sabéis lo que pierdo? Lo que pierdo, Andrea, pierdo en esos casos espontaneidad, pierdo creatividad y toda la parte lúdica que a mí me encanta, claro, también como que se disminuye. Totalmente. En el fondo es como que entras a ser un personaje de ti mismo, no estás siendo auténtico, no estás siendo tú. Eres lo que piensas que el sistema permite nomás. Y eso en el fondo coarta mucho, como tú mismo dices, la creatividad, la innovación, porque cuando las personas tienen miedo, no van a dar sus ideas y piensan que los van a humillar o se van a burlar de la idea que den o que va a ser tonto, que va a estar mal. Entonces mejor me quedo callado, ¿no? Y si ando cuidándome del resto y pensando que el otro a lo mejor está hablando mal de mí con el de más allá, y ando así como pisando huevos, es súper negativo para poder desempeñarnos bien y estar tranquilos. Entonces, partiendo por eso, cuando no existe, es un desastre. Y, por supuesto, no logramos desempeñarnos bien. Y pasando ya un poquito más a los números, en la investigación que hizo en este caso Paul Sack, que lo tomó muy desde el liderazgo, él lo que hizo fue comparar varias empresas y comparó el cuartil superior en evaluación de confianza con el inferior. Y en la comparación, las empresas de alta confianza tienen, por ejemplo, un 40% menos de burnout que las de baja confianza. Es un montón, 40% menos. Las personas tienen 56% más de satisfacción en su trabajo, 60% más de sensación de felicidad, 76% más engagement en las empresas de alta confianza comparada con las de baja confianza. Por si hay alguien que no entiende el término, el engagement es como
como el involucramiento y el compromiso que tienen las personas con las tareas que hacen, con el trabajo. También 50% más de productividad y 50% de mayor retención de personal. Entonces, eso desde esa investigación. Hay otras también, hay un metaanálisis súper interesante de un tipo que se llama Bart de Jong, un holandés, que exploró más la confianza interequipo y también llegó a resultados que influyen mucho en los resultados. Y así va sumando. El tema es, una vez me acuerdo, siempre me acuerdo de esta anécdota, fui a una charla de Stephen Covey en la UAI una vez. Stephen Covey es el hijo de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. El hijo de él escribió un libro que se llama The Speed of Trust, la velocidad de la confianza, y vino a dar una charla. Y alguien le preguntó y le dijo, oye, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cómo nos damos cuenta del costo que tiene desarrollar la confianza? Y él le devolvió la pregunta y le dijo, es que no se han dado cuenta del costo que tiene la no confianza. Como, sí, es verdad. ¿Cuál es el costo que tiene? Que las cosas andan mucho más lentas. Lo que él dice en su libro es que en el fondo, cuando no hay confianza, las cosas son más lentas y los costos son más altos. Y de todas maneras, si yo no me atrevo y no tengo una relación fluida con las personas con las que trabajo, si tengo que llamar a alguien y no lo llamo porque me cae mal y no confío en él o en ella, todo anda más lento y todo es más caro. Si pudiésemos valorizar eso, también sería súper interesante. Entonces, bueno, hay un impacto, ¿sí? Cuando hablamos desde lo científico también, no podemos decir que es la confianza la que hace estas diferencias de porcentaje, ¿no? No hay una correlación, o sea, no hay una causalidad, sino una correlación que nos dice que algo hay, ¿no? Algo pasa que la confianza influye en estos resultados. Y así es un campo que está abierto y que tiene muchas posibilidades también de que vayamos generando más evidencia al respecto. Pero incluso más allá de la evidencia, si usamos tan solo el sentido común, ya uno se puede dar cuenta de que la experiencia es muy distinta, ¿sí? ¿Cómo dale. Dime. No, dale. No, que me quedé pensando, y me parece súper potente y gracias también, aprecio mucho también que estés como citando libros, porque a mí personalmente me interesa mucho también poder investigar sobre este tema que creo que es tan esencial. Entonces, cuando mencionas como autores o libros, me encanta. Yo soy un devorador de libros. Sí, Bacán. me encantó. Muy, muy potente eso. Y también es el tema que desarrollo en mi libro. Entonces, siempre estoy buscando como ampliarlo más. Yo creo que los costos como emocionales de la ausencia de confianza interpersonal lo vivimos a diario. Y yo creo que mucha gente en Chile, en este momento que quizás está escuchando este live o incluso está escuchando este podcast o esta grabación, va a decir, chuta, sí, pasa eso en mi equipo, pasa eso en mi empresa. Creo que es algo súper, súper, súper común. Entonces yo creo que desde esa perspectiva, sí, súper común y usual, y creo que desde esa perspectiva, ¿cómo como líderes dentro de nuestra área de influencia, entonces, podemos en la práctica construir confianza? Bueno, hay hartas formas. De hecho, el modelo con el que yo trabajo, que me gusta porque es bien completo, considera 8 factores que son los que ayudan a construir esa confianza. Si quieres, podemos hacer una pasadita por los 8 factores. Te puedo contar. Pero es que me encantaría, estoy aquí para eso. Genial. Ya. Mira, el primer factor es un modelo que me faltó la parte más científica de esto. Voy a retroceder un poquito si no te molesta. ¿Por qué y cuál fue la cosa que descubrieron en el fondo desde la neurobiología que refleja esta confianza? Es que cuando nosotros los humanos confiamos o alguien confía en nosotros, producimos más oxitocina, ¿sí? Que es una hormona que eso sí está súper estudiado, que es parte de la tendencia prosocial que tenemos los humanos, es decir, cómo nos vinculamos con otras personas. Cuando nos conectamos realmente, cuando nos vinculamos con un otro, producimos más oxitocina, ¿vale? Entonces, el modelo está en base al oxitocin, y en inglés funciona como acrónimo, pero en español no. Pero bueno, entonces las 8 áreas que hacen que produzcamos más oxitocina y pues se favorezca la confianza. La primera es el reconocimiento.
es elogiar y reconocer el trabajo bien hecho, ¿sí? Todos sabemos también, creo, lo que se siente cuando nos esforzamos y hacemos cosas y no nos reconocen ese trabajo, ¿sí? Cuando sentimos que el otro nos Dame un segundo reconoce, porque de hecho producimos lo que más estoy oxitocina haciendo y se es que me va gustó también mucho. forjando ahí la confianza. El Justo lo que voy a segundo, hacer es que sí, los voy a dale. anotar acá en el chat para que ¿Mm? así queden registrados. Entonces, ¿cómo los llamas tú? ¿Son factores para construir confianza? ¿Cómo se llama? Buenísimo. Queden ahí registrados. Sí, factores o áreas de práctica, si quieres. Ya, buenísimo. Entonces, primero tenemos el reconocimiento. Sí, para que vayan viendo ahí y vayan haciendo la evaluación. Si hay personas que nos están escuchando y que son líderes o que trabajan en un equipo, pueden ir también viendo cuánto existe eso en el equipo, ¿no? Cuánto se sienten reconocidos o cuánto reconocen al resto. Ya, ese es el primero. El segundo es la expectativa, se llama, que es cómo voy poniendo metas claras y que sean de un nivel de desafío adecuado. Es decir, que no sean ni muy fáciles ni muy difíciles. Porque cuando son muy fáciles no producimos suficiente oxitocina. Y cuando son muy difíciles tampoco. Entonces es como una curva donde hay un nivel óptimo de desafío que hace que tengamos suficiente tensión para movernos y eso también aumenta la oxitocina, ¿vale? Entonces ahí es comunicar esas metas claramente, que todas las personas tengan claro qué es lo que se espera de ellos o de ellas y también que se vayan dando feedback súper constante con respecto a esas metas, ¿sí? Entonces este factor incluye el tener las metas claras, el nivel de desafío de las metas y también cuánto feedback damos y la calidad de ese feedback. Y acá un mini tip, así recomendación, ojalá que los ciclos de feedback sean lo más rápidos posibles, que retroalimentemos a las personas próximo a lo que hicieron, ya sea reconocimiento o un feedback de mejora, pero no esperar a la evaluación de fin de año. Esa cuestión no funciona. No podemos llegar a la evaluación de fin de año, oye, ¿te acuerdas de eso que hiciste hace 5 meses atrás? No va a tener probablemente ningún efecto, ¿ya? Así que ese es el segundo. Si quieres, vamos comentando, Gabriel, No, es que me entre los encantó el factores. tema ¿Quieres decir del algo? reconocimiento. El factor uno era el tema del reconocimiento, creo que es Ujú. fundamental. Yo he desarrollado un programa que se llama, en verdad es un taller, porque es como un programa breve, de Ujú. feedback positivo, de cómo entregar feedback positivo. Y lo hago de forma digital, porque está dentro de un programa que llamo Liderazgo Digital. Entonces, Buena. ahí también creo que se conecta con el tema del reconocimiento. Y para dar reconocimiento positivo, hay una predisposición mental que como líderes necesitamos desarrollar, que es aprender a ver lo bueno en el otro. Porque yo no Mm. puedo dar un feedback positivo de otro si no soy capaz de verlo. Porque aquí no estamos hablando de un feedback positivo fantasioso, no. El feedback positivo tiene que estar basado en evidencia. Entonces, si yo le voy a decir a otra persona que aportó o que creo que hizo algo bien, no basta con decirle el juicio lo hiciste bien, sino que yo creo que fuiste efectivo porque cumpliste A, Claro. B y C. Y creo Hiciste que, esto. claro, y yo creo que amplificar lo positivo es tan potente, lo conecto también con la indagación apreciativa, y al final Mm. las cosas crecen según dónde ponemos la atención. Entonces creo que aprender a dar feedback positivo auténtico es muy potente. Y me encantó también el tema de las Sí. expectativas, como objetivos realistas y desafiantes a la vez, y feedback Ujú. frecuente. Genial. Vamos al punto 3. Sí, ya. El punto 3 se llama, ay, que le cambiaron los nombres, estoy mirando un nombre antiguo, pero es como fomentar la autonomía. Esa palabra me gusta a mí, autonomía. Es decir, que él o la líder pone un marco de acción, ¿sí? Esto es más o menos lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, pero es la persona la que elige cómo lo hace, ¿sí? Tener más libertad de decisión en el cómo y en la tarea diaria. ¿Sí? Esto es todo lo contrario de estos líderes que hacen micromanagement y que te dicen, oye, esto tienes que hacerlo así y asá, y te van siguiendo y que todo lo haga como ellos quieren que lo hagas. Esto es todo lo contrario. ¿Sí? Entonces ahí el líder es como que cuida que esto funcione en el marco apropiado y por supuesto no significa no hacer seguimiento, sino que ese seguimiento se convierta en un cómo te ayudo.
¿sí? Más que en esto hazlo como yo quiero. Y eso hace que los humanos nos sintamos mucho más empoderados también en el rol, porque sentimos que podemos decidir cosas, ¿sí? Y eso aumenta también la confianza. Es decir, si yo como trabajadora sé que mi jefe confía en mí para que yo lo haga como yo considero que es correcto, eso ya forja un vínculo de confianza, ¿no? Y es, por supuesto, una confianza, tomando también el término de Murillo, es lúcida, porque no es que yo confíe porque sí. Yo confío en las personas que tienen las habilidades y que me demuestran también que cumplen, ¿no? No en cualquiera. Entonces ahí es como que vamos generando que esa autonomía sea positiva. Ujú. Ese es el tercero. Sí. ¿Ya? Y voy a pasar al tiro al cuarto y de ahí comentamos, porque están súper ligados. El cuarto tiene que ver, se llama transferencia, y tiene que ver un poco más con la autonomía, pero aumentada, como en esteroides, y que se convierte también en autogestión. Es decir, que ahí la persona ya no depende de que el líder le diga qué hacer, sino que también puede proponer ideas, puede elegir proyectos, por ejemplo, eh, y tomar una parte mucho más activa también en el qué se hace, ¿sí? Ahí hablamos también de liderazgos obviamente mucho más distribuidos para que esto suceda. Si no existe la autonomía, es difícil que pueda existir la autogestión. O sea, no se puede. Derechamente no se puede. Y eso, en el fondo, cuando existe esta transferencia, él o la líder se convierten en quienes saben cuáles son las habilidades de las personas y también buscan dónde pueden desarrollar más esas habilidades. ¿Sí? Se convierte como en una especie de agente para que la gente se desarrolle. Entonces, si te fijas, el líder pasa de ser un poco como de este papel más directivo que conocemos a un papel mucho más de acompañar y de potenciar a las personas del equipo. Te quería hacer un ¿Qué te parece comentario eso? súper interesante que nos están escribiendo acá, un comentario súper interesante que te quería leer, porque creo que un poco desafía lo que estamos conversando y eso me gusta. Me gusta que la gente que está escuchando desafía también las ideas que estamos compartiendo. Y te voy a leer lo que Sí. dice, espérate, déjame sacar esto ahí, lo que dice Claudia Andrea Valenzuela. Súper interesante lo que dice. Dice así: sin duda que en el trabajo la vulnerabilidad se hace presente. Quizás en mi caso está muy presente, ya que no existe confianza en el equipo y en la dirección de la empresa. Lo que dice Andrea, cuando no hay confianza todo anda mal. He tratado de liderar alternativas positivas al respecto, pero es difícil cuando el resto no está interesado. El individualismo y la falta de un claro, eficaz y positivo liderazgo se hace presente a menudo. Creo que estos tiempos e incertidumbre no ayudan a esto. ¿Cómo ves tú, Claudia, esto? O sea, perdón, Andrea. Sí, toda la razón. O sea, todo esto que hablamos es como un poco vivir en el mundo ideal, ¿no? Y yo sé que a veces la realidad está lejos de eso. Y que cuando hablamos de vulnerabilidad también, yo siempre trato de ponerle una dosis ahí de autocuidado. Porque es, ojo, ¿dónde estás queriendo ser vulnerable? ¿Dónde estás intentando construir confianza? ¿Hay material ahí para construirlo o no? ¿Tú te sientes bien en ese espacio donde esto no existe y parece no ser posible o no? Porque no todos los espacios son propicios para. Yo he trabajado en un montón que no. Y me he ido de lugares donde no, porque para mí es algo importante. Entonces yo creo que cada uno también ejercita su libertad de ir eligiendo. De ir, bueno, ¿es eso lo que quieres para ti? ¿Es ese el lugar de trabajo donde quieres estar? Porque hay otros donde sí hay más campo posible para el tema de la confianza. Y bueno, eso depende mucho del liderazgo igual, lo queramos o no, porque la mayoría de las organizaciones todavía son bien piramidales en el fondo. Entonces, Claudia, todo el aguante, te entiendo mucho. Sé que lo que estamos hablando a veces se aleja de la realidad, pero hay otras realidades mejores también. Y si donde estás no es el lugar para construirla, busca otro.
O al Oye, menos ten la me conciencia de que hay encantó, posibilidades de tener otros me lugares. encantó tu respuesta, Andrea, porque creo que es como con una sensación de pies en la tierra y reconocer que aquí estamos hablando tú y yo de lo que se puede lograr y obviamente hay contextos en los cuales el, la tierra no está fértil para eso. Y creo que esto que dijiste tú, Andrea, que al final cada uno tiene que de alguna forma evaluar si efectivamente se puede o no en el contexto que estoy. ¿Qué está, hablando de Stephen Covey, qué está dentro de mi radio de acción y de influencia para generar un cambio? Y preguntarme si efectivamente qué quiero hacer en el espacio que tengo disponible, hasta qué punto en realidad yo puedo influir y decidir si este es el lugar o no en el cual yo quiero estar. Exactamente, porque es súper desgastante. O sea, cuando uno tiene estas ideas de hacer las cosas mejor en el trabajo del equipo y todo, y no hay terreno fértil para hacerlo, es súper, súper desgastante. Mm. Vas a topar con una muralla todo el tiempo. Yo lo sé porque he estado ahí, entonces también dosis de realidad, date cuenta dónde estás, date cuenta qué vas a poder hacer ahí, qué no, y elige. Pero creo que es súper importante eso de saber que siempre hay opciones. A veces uno se deja llevar por, ay, es que la cosa está lenta, es que no hay trabajo. Bueno, y si no buscas, nunca vas a encontrar. Nunca. O sea, partir por uno, abrirse a la posibilidad y de ahí ir viendo. Me encantó esa dosis Sí, que como de interesante realismo. el Sí, muy comentario. bueno. Entonces estamos con Sí, el punto 4 sí. que es transferencia. ¿El 5 cuál sería? El 5 es la apertura, que tiene como un componente de honestidad, de sinceridad, pero también un tema de cuán abierta está la información dentro de una organización, de qué es lo que las personas saben de lo que se está haciendo, por qué se está haciendo, qué está pasando. Pasa mucho en organizaciones, hablando de la realidad, digamos, que las decisiones se toman como en un Olimpo, ¿no? Se toman como ya allá en la alta gerencia y tras puertas cerradas muchas veces, y generalmente va bajando esto en la pirámide, y las personas que están más abajo no tienen idea qué es lo que está pasando ahí ni por qué, ¿sí? Entonces, esto de la apertura es como abramos un poco los canales, mostremos qué se está haciendo y por qué, porque cuando estamos más enterados de lo que pasa, también nos comprometemos más y entendemos más y sabemos por qué. Y eso genera mucho más compromiso también y más confianza. Y entonces esto es como de dos lados, de arriba para abajo, en esta pirámide cuando es bien jerárquica la cosa, y también de abajo para arriba, es de cómo los líderes son capaces de reconocer y recoger las opiniones y las voces del equipo y también ser portavoces de llevar eso a otros espacios, ¿vale? Entonces se va abriendo la cosa. Y eso también se manifiesta desde lo físico, este tema de las puertas de vidrio, de que cuán accesibles están los líderes al resto de las personas, también juega ahí, es bien importante. Ese es Bien. el quinto. ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, nos quedan 10 minutos aproximadamente. Ya, alcanzamos Sí. sin alargarnos demasiado. Vamos con el punto 6. Ya, vamos con el 6, que es cuidado. Es cuidar al resto. Es cuán involucrado yo siento que mi líder está con mi cuidado como persona. Cuánto nos relacionamos de humano a humano. Cuánta empatía hay, cuánta escucha hay. Cuando eso no existe, es imposible la confianza, porque si yo sé que el otro no me quiere cuidar y que no le importa cómo yo esté, no pasa nada, no hay vínculo, ¿ya? Entonces, eso también es importante, apoyarnos. El séptimo es el desarrollo, y es como cuánto la organización y los líderes invierten explícitamente en el desarrollo de las personas. Y acá, por un lado, claro, está el tema de la capacitación, por supuesto, que es una línea importante, pero esto va un poquito más allá. O sea, yo capacito y desarrollo el talento en la organización para que las personas hagan bien su trabajo, pero también quiero que ellos se desarrollen como personas.
no solo que crezcan en el rol, sino que a lo mejor crezcan en otras cosas. Y a lo mejor que crezcan, si es que el rol que tienen ahora les queda chico, pucha, los ayudo a que encuentren otro que les sirva y que los desafíe más, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos ahí invirtiendo en el desarrollo de las personas? Y el octavo se llama naturalidad y tiene que ver con esta cosa del atrevernos a ser vulnerables cuando estamos en posiciones de liderazgo, salir de esta caricatura de Superman que tenemos de los líderes, que es el que manda y el que sabe todo, y ser una persona, un humano, que puede fallar, que a veces no tiene todas las respuestas, que a veces necesita ayuda también, que a veces no sabe para dónde va la moto, que a muchos líderes les pasa en este tiempo. Cómo somos capaces también de transparentar y abrir esos espacios emocionales para que como equipo construyamos ese apoyo, es sacar ese peso y esa responsabilidad de que el líder tiene que saberlo todo y tener todas las respuestas. Y también el tema de la integridad, es decir, que las personas actúen de acuerdo a los valores que profesan, ¿sí? Y no aleatoriamente, es decir, que exista esa coherencia. Eso también construye mucha confianza y sabemos mucho lo que pasa cuando eso no existe, ¿no? Cuando alguien dice algo y dice, ya no le creo, ¿no? Porque la otra vez dijo lo mismo y no hizo nada, por ejemplo. Así que esos son, Gabriel, los 8 factores. Oye, me encantó. Entonces voy a hacer... Es súper resumen, porque cada uno tiene sí, pues sus cada matices. uno es un mundo, obviamente que sí. Entonces dijimos, entonces factores para construir confianza son 1, reconocimiento; 2, expectativa; Sí, 3, sí. autonomía; 4, transferencia; 5, apertura; 6, cuidar o cuidado; 7, desarrollo; y 8, naturalidad. Uh-huh. Y mira, quería aprovechar de leerte porque Claudia Uh-huh. Andrea Valenzuela volvió a escribir agradeciendo. Dice: muchas gracias por Exacto. considerar mi comentario y dar respuesta. Esa dosis de realidad y abrirse a la realidad me lo Bueno. pregunto y lo analizo a diario. Estoy en eso, tanto en lo laboral como en lo profesional, dice Claudia Valenzuela. A veces no es fácil romper con todos y con todo, principalmente porque tenemos responsabilidades, pero llega un momento en que hay que saltar y atreverse. Exacto. Sí, Así que quería totalmente. también Y ahí como, agradecerte ojo también a con, ti, Claudia, hablando desde la por seguir la autoconfianza también, ya que conversación nos y estamos gracias metiendo en ese tema y ella nos por abrió un seguir la poquito ahí. conversación con el mensaje. Muchas gracias. Sí, perdón, dale, que lo que pasa es como hay un retraso en el tiempo del audio, por eso a veces nos pisamos. Sí, Dale. nos coordinamos. No, que iba a decir que, ojo que, claro, no es fácil romper con todos y con todo, pero ojo si es que tú tienes metido en ti que tienes que cumplir con todos y con todo. Cuestiónate esa creencia, porque no tienes que hacerlo. O sea, tenemos que salir un poquito de ahí para realmente tener la libertad de elegir. Está bueno, muy bueno. Oye, se sigue escuchando, ahora como volvió el roce un poco de tu micrófono, quizás la parte donde está el hoyito del micrófono, si lo puedes alejar un poquito de algún tipo de Ah, ya, roce para yo sigo evitar... acá. Ahí está, Julia. Ya mucho mejor. Oye, Andrea, para Voy a ir cerrando intentar. esta conversación, Ese es el micrófono. Ya, ahí más adelante. ahí está perfecto, limpio. Ujú. Cuando tú vas a trabajar con este modelo a una organización, eh, ¿cómo creas un contexto como de aprendizaje para que los líderes o la gente que trabaja contigo en este modelo de 8 puntos, cómo haces para, tú como facilitadora o consultora, cómo haces para generar un ambiente de aprendizaje y que la gente se abra a escuchar esto que nos estás contando? Uy, ahí esa es una pregunta que tiene hartas aristas, yo creo también. Creo que es súper importante para este tipo de cambios, porque generalmente son como cambios, ¿no? A nivel de cultura y todo, que exista una real intención de Mm, la organización y de los líderes de más arriba de que esto sea una realidad y que eso se comunique adecuadamente y honestamente, ¿no? Que haya un trabajo ahí comunicacional de por medio, eso es súper importante. Y bueno, cuando aplicamos las herramientas mismas, hay toda una metodología para entregar los resultados también a los y las líderes, porque bueno, son 2 herramientas, contarles así súper cortito para que sepan que existe. Hay una que se autoevalúa él o la líder y participa todo el equipo evaluando.
en estos 8 factores y también con preguntas abiertas de qué hace esta persona, qué hace que tú confíes en él o en ella y qué cosas podría ser distinto para que confíes más. Y entonces, en esta herramienta salen un montón de información súper importante y hay una metodología específica para facilitar que la persona en ese momento deje un poco de lado las defensas, ¿no? Porque usualmente ante estas cosas, cuando yo sé que me van a evaluar y me van a dar un reporte de algo, es como que se levantan ahí todas las murallas. Entonces, hay una forma ahí para hacer que esas murallas bajen un poco. Eso lo trabajamos en la certificación. Y la otra es una encuesta organizacional amplia, ¿sí? Que ahí requiere también, claro, de un trabajo más sistémico, más también fuerte desde las comunicaciones y desde el liderazgo. Me encantó el modelo de los 8 puntos y también la importancia de lo que acabas de decir, como que haya una clara intención de la empresa, quizás de la cabeza de la empresa o del líder o de la gerencia, para poder abrir un trabajo de este tipo. Creo que eso también es fundamental y gracias también por destacar eso. Yo antes de cerrar esta conversación, que podría seguir para siempre, yo quería leerte un comentario de, a ver cómo lo ves tú, un comentario que escribió Marcelo, lo escribió Marcelo Araya, y es una pregunta muy buena, la hizo al principio de la conversación, y dice lo siguiente, te lo voy a poner acá. Dice, la confianza es la seguridad, pero no siempre es bueno. Elimina muchas veces la responsabilidad, porque estamos muy seguros. Yo creo que eso responde a un entendimiento de la confianza que es como algo absoluto, que es como algo ciego, que es como algo que no tiene accountability de por medio, la responsabilidad, ¿no? Y la confianza requiere responsabilidad. Es parte de, si te fijas en los 8 factores, la parte de expectativa se hace cargo de eso. Es decir, hay cosas que cumplir y hay una responsabilidad de cumplir y hay feedback y hay ciclos de revisión, ¿no? No es algo, no es que la confianza sea ciega. Ahí Murillo eso lo trabaja muy bien en su libro también, que él compara la confianza ciega con la desconfianza y al medio de esos dos está la confianza lúcida, que tiene todos estos matices, ¿no? Que tiene accountability, que tiene límites, que no es algo que se da así por sentado y que no es algo absoluto, es algo que se construye. Entonces, ojo ahí con el entendimiento, creo que el aclarar el concepto es importante, porque no es una seguridad ciega, no es eso. Me encantó tu aclaración, creo que es súper importante para Marcelo Araya, que dejó esta pregunta al principio, y la quise compartir porque creo que puede haber como un mal entendimiento de lo que es la confianza, como confundirlo con una especie como de arrogancia ciega y irresponsable. Y yo creo que no, yo creo que yo coincido contigo, Andrea, que la autoconfianza es responsable, donde yo justamente también tengo que hacer un trabajo de self-awareness, de autoconciencia, de cuáles son mis límites, de qué me hago responsable y cómo trabajo con las habilidades que tengo, reconociendo también mis limitaciones. Claro, totalmente. Y en lo interpersonal también. Y ahí le regalo a Marcelo la pregunta, bueno, ¿qué pasa cuando alguien es irresponsable? ¿Tú confías en esa persona? No, entonces no es confianza. La confianza requiere esa credibilidad y esa responsabilidad. Hace poco tuve en este podcast como invitado a Óscar Anzorena, que es un coach, escritor argentino que a mí me encantan los libros que ha escrito. Escribió Maestría Personal, El Arte de Comunicarnos, etc. Y ahí aprendí... Sí, yo he leído algunas cosas de él, es topísimo. Sí, es muy bueno, muy bueno. Lo tuve aquí en mi canal hace muy poco y hablamos de hecho ahí de las competencias conversacionales, de las 5 competencias conversacionales esenciales. Bueno, en definitiva, me acuerdo que en uno de sus libros, en Maestría Personal, de hecho, que se lo recomiendo a todos porque es un libro que por lo menos a mí me ha marcado muchísimo, entre muchos otros, pero Maestría Personal de Óscar Anzorena, muy recomendable. Ahí él dice que la confianza tiene mucho que ver con el cumplimiento de las promesas. O sea, por ejemplo, si yo... te escribí a ti por WhatsApp, Andrea, y te dije, mira, te quiero invitar a que hagamos un live tal día a tal hora. Entonces ahí yo hice un compromiso contigo. Si tú aceptaste las condiciones, entonces se genera un nudo conversacional. La desconfianza ocurre cuando se hacen promesas y no se cumplen. La confianza se puede construir o reconstruir a través de
poder cumplir con aquellas promesas que hacemos, ya sea con nosotros mismos o también de forma interpersonal. Así que eso creo que es muy importante también, que es otra forma también quizás de construir o reconstruir confianza. Oye, Andrea, yo quería cerrar Totalmente. Muy de acuerdo. esta conversación preguntándote ¿cómo fue esta conversación para ti? ¿Con qué sensación te vas? Ujú. Sí. Ay, me voy contenta. A mí es un tema que me encanta y me encanta que tú también tengas ese contrapunto y la interacción ahí con las personas que nos desafiaron también un poco, que es como cómo bajamos toda esta cosa que suena tan linda a lo real, ¿no? Y vamos también como ahí aclarando qué es qué. Creo que es importante tener estas conversaciones, así que te agradezco mucho el espacio, Gabriel. Me sentí súper cómoda. Bueno, el tema me encanta, entonces feliz de hablar de esto en cualquier momento. Así que encantada de participar. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, si la gente que nos está escuchando quiere conectar directamente contigo para saber más acerca de tu trabajo, ¿cómo puede hacerlo? Parece que está bien desfasado el audio porque te voy a hacer así después de que yo hable. Pero pueden contactar conmigo en cualquiera de mis redes sociales. Estoy en Instagram, estoy como @coachandreadonaire, en Facebook también. En LinkedIn me buscan por mi nombre, Andrea Donaire, y también en mi página, www.andreadonaire.com. Genial, me encanta que la gente pueda acceder a ti y efectivamente como que se aumentó el desfase del audio. Igual ya llegamos al final de esta conversación y quiero agradecerte. Me encantó conversar contigo, sentí como una naturalidad también en tu forma de comunicar y también como te sentí muy tranquila, con una especie como de paz que también la sentí yo y te agradezco también por proyectar eso. Me despido entonces, te deseo mucho éxito y muchas gracias. Sí. Qué bueno, me alegro. Igual para ti, gracias por el espacio y lo mejor también en todos tus proyectos. Y gracias a todos los que nos vieron. Gracias, Chao, chao. chao. Bueno, les agradezco a todos por haber participado durante este live y también los invito a aquellos que quieren saber más acerca de mi libro, Créete el cuento, ese es el nombre de mi libro. Los dejo invitados a que puedan acceder a este libro en mi página web, que es www.gabrielfurman.cl. Los dejo también invitados a inscribirse o a suscribirse en mi canal de YouTube, si me buscan por mi nombre, para poder encontrar ahí toda la información con más de 75 episodios ya de este podcast Sazonando tu Liderazgo. Les deseo a todos mucho éxito y que pronto podamos seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, Sazonando tu Liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. Hasta la próxima.